Qué puto calor hace. Y es mayo, joder. La franela no fue mi mejor decisión. Vamos a dejarlo ahí. Hola, nuevo, ¿cómo va eso? Espero que este tiempo que estamos pasando en casa esté animando a muchos de vosotros a poneros detrás de la pantalla o participar en una partida por primera vez, cosa que ya me habéis dicho en los comentarios que está empezando a pasar y me hace bastante ilusión. Pero para los que aún no lo habéis hecho porque os sigue dando un poquito de miedo, este vídeo es para vosotros. Primero que todo, vamos a abrir otra saga. Sé que acabamos de cerrar una, pero esta, no os preocupéis, no será empezar con esto y estar otros 4 o 5 vídeos. Iremos intercalando vídeos de temas neutros sin necesidad de seguir qué es una campaña o cómo empezar una campaña o desde dónde se empieza a construir el lore y el mundo para hacer una campaña. Pero vamos a empezar hablando de esto porque es de lo que más me habéis pedido que hable. Habiendo ya definido el contrato, nos queda solo un poco la parte mecánica y ya estaríamos listos para ver cómo vamos a continuar este proceso con nuestros jugadores. Y de eso vamos a hablar después de un minutito y medio que os robo para hablar de nuestro sponsor de hoy. Y este vídeo de rol en el que hablaremos de elfos, subclases, diferentes razas y ver cómo te puedes partir la cara en un contexto medieval ha sido patrocinado por Raid Shadow Legends. Uy, el autofocus de la cámara. Raid Shadow Legends es uno de los juegos más famosos que puedes encontrar ahora mismo en la Play Store, top 3 en popularidad y cientos de campeones para elegir y desbloquear. Raid es un RPG por turnos en el que usas 4 personajes a los que entrenas, equipas con armaduras chulas o sacrificas para levear a tus prefes, para ponerles mamadísimos y que se pueden enfrentar a los diferentes modos de juegos que tiene, como arenas, mazmorras, PvP o, curiosamente en el caso de juegos para móviles, una campaña para un jugador con 10 jefes diferentes a derrotar. Completamente gratuito tanto para PC como para móvil. A partir de mayo, con el parche 1.15, podrás jugar en los torneos de arenas. En este nuevo modo de juego podrás enfrentarte a el dragón rojo o el golem de hielo y recibir recompensas en función del nivel que sea cada uno. Actualmente ofrecen un programa para nuevos jugadores en los que añadirán a todas las cuentas nuevas registradas 100.000 monedas de plata y un nuevo campeón, el Gruñón, un campeón perfecto para anunciar en este canal. Si quieres saber más, solo tienes que hacer clic en el enlace que te dejo en la descripción o en el comentario fijado de este vídeo. Si queremos cumplir este objetivo, vamos a necesitar 3 cosas. Primero, un sistema al que jugar, después una aventura que llevar y por último unos personajes que jueguen a dicho sistema y a dicha aventura. Las cajas de inicio que miramos en su día solucionan estos 3 problemas. Vienen con unas reglas necesarias para saber jugar únicamente la aventura que traen, vienen con una aventura que puede durar unas cuantas sesiones y vienen con unos personajes que están ya preparados para levearse el número de niveles que se vayan a avanzar en la aventura que trae la caja. Hay otros sistemas que también utilizan este sistema de vender una caja con unas pocas reglas y unos pocos personajes y se venden casi como si fueran juegos de mesa porque actúan un poco como tal. Pero pongamos que tú eres un hardcore y no quieres tirar de una caja de inicio. En ese caso te va a tocar hacer a ti todo el trabajo y déjame que te ayude un poco con lo que va a suponer para ti la sesión 0 si esa es tu ruta. Lo primero que hay que hacer es escoger un sistema. Podemos dividirlos en 2 tipos, de mecánicas duras y de mecánicas blandas, poniendo ejemplos de juegos que he utilizado en el tercer canal por si queréis tener un punto de referencia para ver cómo se juegan o dejan de jugar estos sistemas que estoy inventando. Los juegos de rol de mecánicas blandas son sistemas como Inspectors, las partidas que hemos jugado de vieja escuela o la ambientación que estamos creando para jugar con Pokémon en la antigua Roma utilizando Fate y Fate Core, o mismamente las campañas que hemos hecho de Llamada de Cthulhu utilizando el juego de rol gratuito Cthulhu de 100 o Puerta de Istar que utiliza el sistema Motor de Emociones. Estos sistemas se caracterizan por tener libros de entre 10 y 200 páginas incluyendo la explicación del mundo, las reglas, creación de personajes, zona del máster y los bestiarios. Tienen muy poca información, lo que te permiten prácticamente leértelos en una tarde y tener un compendio de todas las reglas a mano en apenas una página y solucionar todo
costo de una tirada. A cambio, estos sistemas sacrifican la profundidad, sacrifican que los personajes no estén demasiado diferenciados los unos de los otros, y normalmente al tener unas mecánicas tan laxas, el progreso deja bastante que desear. O lo que es lo mismo, son muy rápidos de aprender y vas a tirar poco los dados, pero a cambio tu personaje no se va a sentir tan diferenciado con los del resto de la mesa y no va a cambiar demasiado a medida que vaya avanzando la campaña. En el otro lado de la balanza tenemos los de mecánicas duras, que ofrecen justo lo contrario. Ejemplos de estos serían algo como Pathfinder primera edición, Pathfinder segunda edición o Dungeons and Dragons edición 3.5. O bueno, Anima Beyond Fantasy, que era lo que utilizábamos antes en Anima Beyond Memeverso. Estos sistemas suelen tener varios libros y los manuales suelen pasar de las 500 páginas. Son sistemas en los que perderse, que ofertan no solo una profundidad mecánica tanto para los jugadores como para el máster, también páginas y páginas y páginas de opciones para que los jugadores a medida que vayan subiendo de nivel puedan acceder a incluso más diferenciación de lo que sería un personaje de su misma clase que haya subido 8 niveles de forma completamente diferente a como los ha subido él. Siempre digo que hacer un personaje en este tipo de juegos de rol es casi como hacerse una baraja en un juego como Magic the Gathering. Tienes muchísimas opciones y hay tantas habilidades que es raro que tu personaje no haga algo de forma completamente diferente o muchísimo mejor que el resto. Aun con todo, creo que podríamos hablar también de un punto intermedio que ha ido surgiendo hace relativamente poco, durante la última década, que son los sistemas de dureza intermedia. Juegos como Llamada de Cthulhu séptima edición o Dungeons and Dragons quinta, sin ir más lejos, tienen varios manuales, pero de entre 200 y 300 páginas, tienen mecánicas de desarrollo de personajes, pero ni de lejísimos parecidas a lo que puede ofertar algo como Pathfinder, y pillan alguna que otra mecánica de juegos indies, sin ser ellos propiamente indies, pero que saben adaptar a el juego de mazmorreo o a luchar contra el chulillo, por poner algún ejemplo de puntos intermedios. Escoger un sistema depende de muchísimos factores: setting, el tiempo libre que tengas, el gusto por las reglas tanto tuyo como de tus jugadores y el tiempo potencial de campaña. Si vas a jugar durante un año, el tener mucho tiempo y muchas nuevas mecánicas de desarrollo va a ayudar a que la experiencia se mantenga fresca, pero si vas a jugar solamente 2 o 3 sesiones, el pegarte la panzada a leer Pathfinder y tener una sesión 0 de 3 o 4 horas para hacer personajes de nivel 1 no va a decirte demasiado. De la misma forma, si tienes que prepararte algo para la semana que viene y coges algo como Inspectors, te lo puedes leer en una tarde, hacer los personajes en menos de una hora y crear una partida es algo que se comparte con los jugadores, es colaborativo, o sea que no tienes que hacer ni preparar mucho. En cambio, si te quieres estudiar Dungeons and Dragons quinta edición, los cambios de la versión específica del Señor de los Anillos y un libro del lore ambientado en el bosque de los elfos, y es jueves y vas a jugar el jueves por la noche, ahí vas un poco jodido, compañero. Pero vamos a poner que ese no es tu caso y que si ese es tu caso, no estás viendo este vídeo como viendo a ver si el lince te ofrece algo para que te puedas sacar del atolladero. Vamos a poner que tu caso es que ya has escogido un sistema de mecánicas que parece que se ajusta a lo que estás buscando y ahora nos queda simplemente diseñar o empezar a buscar una partida. Mi consejo siempre es que estés jugando un tiempo con algo que haya escrito otra persona. Haré vídeos de aquí al futuro enseñándote cómo estructurar partidas y cuál es la mejor forma de dar en las mismas algo para que todos tus jugadores tengan yo lo llamo tirarle un hueso, que puedas dar algo para que todo el mundo intervenga, influya, hable o sienta que haya tenido un rol especial dentro de la narrativa. Pero no lo haremos hoy, por una razón muy sencilla, que es que el tener las facilidades de ir aprendiendo el ritmo de tus jugadores y tu ritmo respecto a cada página o respecto a cómo crear esta serie de aventuras es algo que vas a conseguir muchísimo antes si empiezas a trabajar con algo que haya escrito otro tío y lo vas adaptando poco a poco a tu mesa. Hay gente que se ventila las páginas de 2 en 2 porque no paran en absoluto a hablar con las personas o investigar, y hay otros
esos grupos que con un párrafo tienen para 2 sesiones porque hablan mucho, tienen escenas entre ellos, marean muchísimo las pistas y no paran de buscar diferentes soluciones a las que vienen dentro del módulo para hacerlo todo. El poder empezar con algo que ya está hecho y que tus jugadores te vayan enseñando cómo balancear los encuentros, ya sea sociales, como conversaciones con las nobles, mecánicos, como abrir una puerta cerrada, o de combate como los encuentros que tenga el mismo, van a ayudarte a que luego tú confecciones algo que se pueda beneficiar de toda la experiencia de haberles llevado algo que ya estaba grabado en piedra, como quien dice. En función del manual que hayas escogido, muy probablemente haya 2 o 3 ejemplos de partida al final del mismo, y actualmente, en caso de que no lo sea, es bastante común poder buscar por internet y encontrar ejemplos de partida de prácticamente todo manual que exista. El contar con un par de ellas sería ideal para que veas tu propio estilo de dirección, el estilo de tus jugadores y tengan 3 o 4 mini aventuras que poder conectar unos con otros. Y en el momento en el que terminen estas 3 o 4 aventuras, ya poder empezar con toda esa experiencia a crear algo específicamente para ellos. Y esto es el último tema del que nos queda por hablar hoy, el tema de la sesión 0 a la hora de crear esos personajes. Si estás jugando algo como vieja escuela, en la que pones un par de números de características y tiras los dados, no es necesario hacer demasiado, pero si estás jugando algo tipo Dungeons and Dragons y quieres crear personajes y jugar la primera sesión, puede que lo estés flipando bastante, compañero. Para eso está la llamada sesión 0, en el que lo único que se hace es juntarse, hablar de qué sistema se va a jugar, hablar de las reglas del sistema, dar una guía de creación de personajes, crear personajes y decidir qué tienen en común los personajes que se han creado en mesa. Tan sencillo como eso. La sesión 0 no es obligatoria, se pueden utilizar personajes pregenerados, pero si vas a crear una campaña con un grupo de amigos, yo siempre recomiendo empezar por la sesión 0. De esta forma permites a los jugadores hacerse una idea de su personaje a medida de lo que vayan a estar creando. Esta creación te da a ti muchísimas ideas para luego después hacerte una propia narrativa dentro de esa campaña de aquí al futuro, y por último te permiten tener un contexto seguro en el que poder experimentar con estas mecánicas. Y bueno, antes de empezar, obvio, se hace un contrato social para asegurarse de que todo el mundo está jugando en la misma página. Si no sabes al respecto, te dejo el vídeo por algún lado de la pantalla en el que definimos el contrato social que yo uso, pero realmente vale cualquiera. Una vez hecho esto, podemos meternos en harina. Lo primero que debería haber hecho el máster es estudiarse al menos las reglas básicas del sistema y la creación de personajes. Y, de ser posible, haber impreso la página de la guía rápida o directamente haberla escrito él para ponerla encima de la mesa y que los jugadores vean los pasos que va a tener esa creación de personajes. Algo que les va a hacer sentirse seguros, sino ponerle una ficha de 4 o 5 páginas de Pathfinder segunda edición y ver cómo empiezan a llorar. Después de, con algo de suerte, no haber asustado a tus jugadores, les preguntas qué es lo que quieren jugar, dando las opciones que vienen dentro del manual. De esta forma les permitirás ir cincelando la idea que tenían ellos en la cabeza para que se adapte al sistema al que estáis jugando. Hay algunos sistemas como Fate que son muy plásticos, puedes ponerle números a prácticamente lo que quieras, y hay otros como Pathfinder que no son plásticos. Les van a permitir muchísimas opciones, pero dentro de unas vías, mecánica y lore ya establecidas. Aseguraos de que todos estéis en la misma página antes de escoger uno de estos sistemas. Y con esto ya tenemos un concepto de personaje, un sistema y un lugar seguro en el que poder experimentar con esto. Por ejemplo, un elfo renegado que ha abandonado las armas y ahora utiliza sus puños para combatir. Un consejo que yo os daría es que hagáis una ronda tutorial, un combate, algo similar a lo que nos encontramos en la pantalla de carga de Bayonetta o en el modo práctica de los juegos de pelea. Un lugar seguro y abstracto a cualquier tipo de narrativa en el que el jugador pueda experimentar con las mecánicas que van a hacer lo que significa ese tirar dados en mesa una vez esté jugando con su personaje. Aquí podemos tener combates, un encuentro en el que el personaje a medias puede utilizar sus mecánicas para ver si a ese jugador le gusta lo que ha escogido, ver lo que se le da bien, hacer una prueba de encender el fuego en un camping, otra prueba de utilizar su agilidad para trepar un árbol y un ejemplo de golpe doble con ki para saber cuál va a ser su combo mientras ataca, por ejemplo. Puede venir el druida y plantearle un problema para que se convierta en animal y trate de solucionarlo. Otro puede intentar llevar un carro y ver qué le va a tocar
tirar cuando haya una persecución o algo ocurra en el momento en el que tiene esas riendas de las burras en las manos. Y el guerrero, por ejemplo, puede sentirse algo más inútil fuera del combate, pero dentro del combate puede experimentar con su economía de turno superior y ver que aunque no tiene conjuros o aunque no tiene esas capacidades de pegar 4 golpes por turno, muchas veces sus golpes son muchísimo más contundentes y ahí es donde está lo especial de tu personaje. Esto no solamente puede servir para que los jugadores aprendan sus mecánicas con ejemplos, también pueden ver qué es lo que hacen sus personajes mejor que los otros personajes y que empiecen a hacerse una idea de cuáles son los roles que van a cumplir dentro de esa party específica. Y además van a servir para que el máster se haga una idea del grupo que tiene enfrente. En caso hipotético de conflicto, ¿intentan unos jugadores ir a saco en el combate y otros intentan dialogar antes de esto? Cuando hay que combatir, ¿se intentan ceñir a las reglas que ofrece el sistema o no terminan de entender cómo funciona y prácticamente se inventan cómo tienen que jugar? Esto te puede dar pistas como hay un jugador que solamente quiere resolver las cosas hablando y los demás solamente quieren combatir, así que vamos a tener aquí un problema para que se sientan los dos integrados en la misma historia. A lo mejor te indica que quieren solucionar los problemas en combates de forma muy narrativa y les estás ofreciendo un sistema de mazmorreo que tiene un corsé puesto de cómo funcionan estos encuentros y quizá no es el mejor sistema para jugar con estos personajes. Es el tutorial tanto para ellos como para ti. Aquí se puede aprender si el sistema es demasiado complejo, si el enfoque de la primera partida tiene que cambiar, si se pueden ver las dinámicas del equipo de forma fácil o difícil. Puedes tomar notas literalmente de todo. Por último, nos queda la última parte que viene en la ficha, pero no la menos importante, que es quién es ese personaje. Aquí le damos las creencias, los valores, lo que hace bien, lo que hace mal y sobre todo podemos decidir con el resto si vamos a hacer la partida a lo os encontráis en una taberna o si por el contrario ya se conocen de antes, llevan un tiempo viajando y viviendo aventuras y si es así, cuánto tiempo, por qué, tienen objetivos o enemigos en común. Deja que tus jugadores sean los que hablen de sus narrativas y cómo se hilan unas con las otras y sobre todo apunta cada detalle para luego después poder reincorporar elementos de sus historias dentro de la narrativa que estás intentando crear. Algunos ejemplos de diferentes formas de lidiar con este problema en diferentes sistemas podrían ser Puerta de Istar, que obliga al jugador a tener una conexión a largo plazo con el jugador de su derecha y una conexión a largo plazo con el jugador de su izquierda. El Rastro de Cthulhu obliga a tener una cosa que se llaman pilares de cordura, una especie de creencias que el jugador entiende como vitales para su personaje que le van a ayudar en un futuro a no volverse del todo locos, pero que también nos puede decir mucho de quién es o cuál es el sistema de valores de ese personaje. Y todos conocemos Dungeons and Dragons quinta edición, que ha empezado a poner tablas similares a rasgos de personaje de lo que podríamos ver en juegos narrativos como Fate, donde se nos dicen rasgos de personalidad, virtudes, defectos, vínculos, pero también hay tablas aleatorias en las que tirar para poder darle una al grupo entero, en el sentido de los protagonistas tienen un oscuro secreto que podemos ver en Baldur's Gate, o los protagonistas tienen un enemigo en común o una profecía les ha llevado a estar juntos, que podemos ver en el último libro que sacaron, Willmount. Lo bueno de estas tablas es que, al ser elementos que dan sabor, se pueden cambiar fácilmente de un sistema a otro para que los jugadores que estén sin ideas puedan dar sentido a unas tiradas al azar antes de pedirles unas páginas de backstory que no te van a entregar si es que no están inspirados. Y listo, con estos sencillos pasos ya sabes a qué vas a jugar, cuánto trabajo tienes que preparar y que tus jugadores no van a pisar demasiado ese trabajo. Y tus jugadores saben cómo van a jugar, lo que quieren jugar y has dejado todo listo y preparado para que la primera sesión sea tanto tú como ellos sentarse y escuchar al director a ver cómo comienza la escena. Que con algo de suerte no será os encontráis en una taberna. Hay gente que hace esto el mismo día con directores que se leen el manual por primera vez en mesa, pero no os hagáis eso. Quereos un pelín más que mi yo de 15 años, por favor. Yo tengo excusa. Apenas había internet, soy un boomer. ¿Vosotros qué excusa tenéis? Antes de irme, quiero decir que en el tercer canal he empezado hace muy poco la segunda temporada de mi campaña estrella con Potenkill, Quetzal, Frigoadri
y Sirius es Enra, y que aunque es la segunda temporada, no necesitáis el contexto de la primera campaña para nada que vaya más allá de la primera partida realmente. Así que si quieres ver todas estas dinámicas puestas en mesa, ver a un grupo de personajes a niveles medio alto luchar o lidiar con los problemas y con algo de suerte sacar alguna idea para tus propias narrativas, es un momento perfecto para engancharte a la segunda temporada ahora que todas las narrativas de la primera están cerradas y apenas llevamos una sesión de la segunda. Y como siempre, leo experiencias, dudas y propuestas en los comentarios, así que si tienes alguna historia de terror con este tipo de sesiones o másters poco preparados, tienes alguna duda de lo que se haya dicho o tienes algún tema del que quieras que hablemos en alguno de estos vídeos de aquí al futuro, ponedlos en los comentarios, que muchas veces no contesto, pero me los leo todos. Un abrazo y nos vemos a la próxima.